Cuando hablamos de la antijuridicidad, estamos ingresando a la consideración del tercer elemento de la teoría del delito, que supone haber superado el análisis previo que permite concluir que hay conducta o acción y que esa conducta es típica, vale decir, que reúne las características de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Siendo así, para poder llegar a determinar si existe delito o no, corresponde seguidamente determinar si esa conducta típica es también antijurídica. Afirmamos que una conducta típica es antijurídica cuando precisamente no está permitida por el orden jurídico. Esto es, cuando esa actuación que encuadra en un tipo penal y además es realizada con dolo o con imprudencia, no tiene justificación de ningún tipo. En definitiva, cuando colisiona, cuando impacta, cuando choca contra el orden jurídico. La presunción inicial de la que partimos es que toda conducta típica es antijurídica. La tipicidad es, en principio y como regla, indicativa de antijuridicidad. Para descartar que exista esa colisión con el orden jurídico, debe demostrarse que concurra una causal de justificación o permiso para realizarla. Algunas causas de justificación se encuentran expresamente previstas, como la legítima defensa o el estado de necesidad, y otras, en cambio, se deducen a partir de lo que resulta socialmente dañoso. En este último caso, cuando se trata de una conducta típica que no ocasiona un daño social, cuando no provoca una afectación relevante a las reglas de convivencia, entonces se podrá concluir que no es antijurídica. La legítima defensa es una de las causas de justificación más reconocidas. Está prevista en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, que consagra la no punibilidad de quien obra en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurra una agresión ilegítima, una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende y una necesidad racional del medio empleado, para impedirla o para repelerla. La agresión ilegítima supone que se trate de una conducta humana, puede ser tanto acción como omisión, que sea actual o inminente y esencialmente antijurídica. La racionalidad del medio se refiere a que sea proporcional a la forma de agresión que se procura repeler, mientras que el último recaudo indispensable consiste en que no exista una previa provocación de quien luego invoca estar defendiéndose. Habrá de tenerse en cuenta que es posible que la legítima defensa se aplique en favor de bienes o de intereses de terceros. El Código Penal prevé dos supuestos que la doctrina ha denominado como legítima defensa presunta. Uno de ellos indica que justamente se presumen reunidos los requisitos de la legítima defensa en aquellos casos en los que se rechaza durante la noche el escalamiento o rotura de cercos, paredes o entradas del inmueble en el que se vive, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. El segundo caso, que también da por concurrentes todos los requisitos que mencionaba, se presenta cuando se repele la presencia de un extraño dentro del hogar siempre que haya resistencia. Se han planteado situaciones vinculadas a los denominados mecanismos predispuestos de defensa. Por ejemplo, perros adiestrados, vidrios en la parte superior de una pared o de un cerco o un alambre electrificado, debatiéndose si ante el supuesto de quien ingresa a una vivienda que cuenta con esos dispositivos y resulta afectado por ellos, puede ser considerado que se trató de una modalidad de legítima defensa.
Mucho se debatió sobre este punto. Existe cierto consenso en cuanto a que puede tomarse como tal, como legítima defensa, cuando esos mecanismos están anunciados, no ocultos, sino con cartelería, por ejemplo, y cuando son proporcionales y o necesarios respecto de la protección que se procura lograr de los bienes o intereses de que se trate. Por su parte, el estado de necesidad justificante se presenta cuando realizo un mal menor para evitar un mal mayor, cuya producción es inminente y al que he sido ajeno, que yo no contribuí a ocasionar. Esta causa de justificación se caracteriza precisamente por comparar males. En términos penales, el sujeto afecta un bien jurídico con la finalidad de que no se afecte otro bien jurídico de mayor importancia. El típico ejemplo es el de la persona que rompe la puerta de un domicilio para rescatar a unos niños que se encuentran en el interior de una casa que se está incendiando. El autor daña la puerta de entrada para evitar la muerte de los menores. El artículo 34 del Código Penal también incluye como causales de justificación al legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. El enunciado incluye distintos supuestos, como ser la conducta típica de quien la realiza en cumplimiento de un deber, por ejemplo, el testigo que se niega a declarar en juicio, respetando el secreto profesional, o la de quien ejercita legítimamente un derecho, es el caso del mecánico que retiene el auto de su cliente hasta que le pague por su trabajo. El legal ejercicio de una autoridad. Se trata del caso de los padres que, por ejemplo, no dejan salir por la noche a su hijo menor. O, por último, el legítimo ejercicio de un cargo, como ser el caso del policía que demora o detiene a una persona en supuestos en los que debe realizarlo, debe hacerlo. En relación al consentimiento, en ocasiones actúa como causal de atipicidad, mientras que en otras constituye una causa de justificación. Es decir, en oportunidades lo vamos a ver operativo al consentimiento en el segundo elemento de la teoría del delito, en la tipicidad, y en otras ocasiones lo vamos a ver actuando en el tercer elemento, que es la antijuridicidad. En todos los casos debe reunir requisitos indispensables, cuáles son la capacidad para consentir, libre voluntad, manifestarlo en la oportunidad de vida y tratarse de un derecho disponible.